Me gustaría que fueras honesto conmigo un segundo. ¿Cuánto pesa tu mochila? Puedes que estés pensando 5 kilos, 6 kilos, 8 kilos, pero en realidad no me refiero a esa mochila, me refiero más bien a la otra mochila, la de las expectativas. Esa mochila que te cargaste a la espalda el día que le dijiste a tu jefe que te ibas, la que llenaste de piedras cuando tu familia te dijo ¡qué valiente eres! La que pesa toneladas cuando publicaste esa foto en Instagram que ponía algo así como empieza la aventura. Esa mochila es por la que quizá hoy estás viendo este vídeo con un nudo en la garganta, porque te duele el cuerpo de una manera que no es normal, pero estoy casi segura que te da más miedo el dolor de fallar que hasta el de romperte un hueso. Vivimos un poco en la cultura del no pain, no gain, del si quieres puedes, del dolor es algo simplemente mental, y vengo a contarte algo que va a sonar seguramente muy impopular, pero que necesito de verdad que lo escuches. Esa mentalidad en el Camino de Santiago puede llegar a ser muy peligrosa. Hoy vamos a tener una de las conversaciones más difíciles a las que tiene que enfrentarse un peregrino. Hoy no vamos a hablar de cómo llegar a Santiago, vamos a hablar de cuando es inteligente, valiente y absolutamente necesario parar. Así que si estás al límite o estás pensando en hacer el Camino de Santiago y tienes miedo de no poder terminar, este vídeo es para ti. Para poder entender un poco por qué nos da tanto miedo tener que abandonar, hay que ahondar un poco en lo que son para mí como las 3 mentiras que nos contamos todo peregrino antes incluso de atarnos las botas. Una de esas primeras creencias o leyendas es que el camino provee. Y en cierto modo sí, puede ser, el camino provee. Pero el camino no va a curar tu lesión. Si llevas 4 días a rastras con la rodilla, Santiago no va a curarte esa tendinitis rotuliana. Así que pensar que la fe o que la magia va a curar esa lesión es una irresponsabilidad hacia ti mismo. Otra creencia que solemos tener es que soy súper quejica, a todo el mundo le duele. El Camino de Santiago es una experiencia físicamente bastante exigente, pero hasta cierto punto. Esa presión social que sentimos cuando de repente miras a un lado y ves a una mujer de 70 años que va medio cojeando, que lleva las rodillas sujetas con tensores, y nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero si esa mujer puede, ¿cómo no voy a poder yo? Pero en realidad tú no sabes la historia de esa persona. A lo mejor simplemente esa persona se está rompiendo igual que tú, o lo que le pasa simplemente es que tiene una pequeña ampolla en el pie y tú lo que tienes es una tendinitis de caballo, por poner un ejemplo. Así que comparar tu dolor con el de otra persona es, digamos, la manera más fácil para acabar en urgencias. Otra de las mentiras que suelo escuchar y ver mucho es que si paras, has fracasado. Hemos convertido un poco el Camino de Santiago en una carrera, donde la meta es llegar a Santiago de Compostela. Y en realidad no, la meta es el camino en sí mismo. Si resulta que te provocas una lesión hoy que acaba siendo crónica, no es que solo no puedas acabar este camino, es que seguramente no puedas llegar a hacer ningún otro camino más. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Cuando escribí el libro del Manual del Peregrino, mucha gente me escribía y me preguntaba por qué había dedicado tantas páginas a la mentalidad, al miedo, a la gestión de las expectativas y tan pocas a qué mochila o qué calcetines comprar, por ejemplo. Así que precisamente por eso estamos hablando, porque después de ver a muchas personas romperse tanto física como emocionalmente, entendí por fin que el camino no se hace solo con los pies, sino también se hace con la cabeza. Así que si ya tienes el libro, relee un poco esta sección antes de salir. Y si no lo tienes, quédate con la idea de que la mejor herramienta que llevas en tu mochila no ocupa espacio y se llama sentido común. Y hablando un poco de sentido común, mira, me viene al pelo para contarte un poco por qué tu cerebro está boicoteando ahora mismo con una trampa económica. Hay un concepto en psicología que explica perfectamente por qué un peregrino inteligente acaba tomando decisiones prácticamente estúpidas y se llama la falacia del coste hundido. A lo mejor ya la conoces, pero bueno, si no es así, déjame y te lo explico. Vamos a bajar este concepto un poco a tierra. Imagínate que te has comprado, no sé, unas botas de 180 euros para hacer el Camino de Santiago. Las has comprado de manera específica. Has estado entrenando con ellas de manera regular y en principio todo iba bien. Pero resulta que empiezas a caminar y por algún motivo no sabes si es por la mochila,
que llevas más peso del que deberías. El caso es que esas botas al segundo día de camino están molestándote un montón. Y cuando llegas al albergue te quitas la bota y te das cuenta que tienes montada una carnicería en el talón alucinante. Y aquí es donde tu cerebro comete un gran error, porque piensas, joder, es que me han costado 180 euros, no puedo dejar de usarlas, tengo que amortizar esta inversión. Si me las quito, habré tirado el dinero. Pero me gustaría que prestes atención a esto. Esos 180 euros es que en realidad ya los has perdido. Los perdiste exactamente en el mismo momento en el que saliste de la tienda. Así que si lo piensas fríamente, ese dinero ya no va a volver, ya lo has perdido. Si mantienes esas botas, además de haber perdido los 180 euros, resulta que tienes otro problema. Y es que vas a tener que gastarte 100 euros entre farmacias, fisios y demás, todo por no quitarte esas botas. En el camino pasa un poco exactamente lo mismo. Te lesionas, vas muy mal, te duele, no sé, el tobillo o el tendón de Aquiles y una parte de ti piensa, es que no puedo dejarlo porque ya he pagado el billete hasta Roncesvalles, he invertido un montón de dinero en estos albergues, he pedido vacaciones en el trabajo y además ya tengo el billete de retorno a casa desde Santiago. Y de verdad que lo entiendo, yo también he estado ahí, también me ha pasado. He tenido que abandonar el camino por una lesión. Pero los días que has vivido y el dinero que has gastado ya son pasado. Y lo único sobre lo que puedes decidir es sobre el futuro. ¿Quieres añadirle al gasto económico también un gasto en salud que a lo mejor puede ser irreversible? O quizá a lo mejor prefieres simplemente cortar la pérdida aquí y salvar esas rodillas. Un peregrino inteligente sabe que a veces esas botas de 180 euros hay que tirarlas, hay que mandarlas para casa y ponerse unas zapatillas que llevabas en la mochila viejas, o quién sabe, quizá comprar unas nuevas. Ahora sí, sabiendo bien cuáles son tus necesidades. Y a veces un billete de vuelta a casa antes de tiempo es la mejor inversión del viaje. Para que veas que esto es lo más normal del mundo y que le puede pasar a cualquiera, yo misma he tenido que abandonar en un par de ocasiones. Te voy a contar simplemente una de ellas para que normalicemos que regresar a casa antes de tiempo en el camino es absolutamente normal, no pasa nada. Estaba haciendo el camino de la lana y no sé, en algún momento debí comer o algo en mal estado o simplemente fue un virus. El resultado de eso es que tenía durante toda la tarde tanto diarrea como vómitos y bastante fiebre. Estaba sola en el albergue porque ese camino, los albergues no son los tradicionales que conocemos, no hay un hospitalero como tal, sino que recoges las llaves en algún lugar del pueblo. En este caso era en Silos, así que las recogí en el monasterio y estás totalmente solo. Estaba tan mal, me había deshidratado tanto que me vi en la obligación de llamar a mi pareja y decirle, mira, necesito que vengas a por mí. Regresé a casa, me recuperé y sin ningún problema a las pocas semanas estaba retomando el camino de nuevo en Silos. Y no pasa nada. Sé que quizá el coste de oportunidad de hacer un camino de Santiago es bastante alto, pero de verdad que tu salud es lo primero. Ya hemos hablado un poco de la parte psicológica. Vamos a bajar a tierra también lo que es aprender un poco a identificar cuál es el sufrimiento bueno, el que se puede soportar y es absolutamente normal, y el sufrimiento malo, que es aquel que seguramente acaba en una lesión. Para mí, un dolor absolutamente normal es aquel que más o menos tarda unos 20 minutos en desaparecer. Te levantas por la mañana más tieso que nada. Te duele los gemelos, te duele la espalda, las caderas, en fin, estás un poco como si fueras Robocop. Pero empiezas a moverte, empiezas a caminar y esos dolores poco a poco se van suavizando. Ese tipo de dolores son absolutamente normales, no tienes de qué preocuparte, solo tienes que aprender a gestionarlos. Y luego aparecen algunas señales que para mí son innegociables. Si aparece alguno de este tipo de dolor, yo me planteo muy seriamente o abandonar o por lo menos parar unos días. Para mí, un dolor que en caliente aumenta significa que mi cuerpo está gritando que hay un daño estructural. Es decir, si tú empiezas caminando, te duele muy poquito, pero conforme vas caminando el dolor va a más y más y más y más y más, eso casi seguro va a acabar en lesión. Así que, por lo menos, yo pararía. Si no paras, seguramente si ese dolor es en una pierna, en un tobillo, acabarás cojeando y cargando la otra pierna que no estaba lesionada. Así que acabarás teniendo lesiones por compensación
información en la otra parte como si fuera un efecto dominó. Otro punto que yo tendría muy en cuenta es la inflamación. Si notas que se te ha hinchado el tobillo un montón por la noche o la rodilla o lo que sea, eso es una lesión aguda, deberías parar. Y la última de ellas, que no es muy común, pero si tienes una ampolla y ves que de la ampolla empiezan a salir como unas rayitas rojas, vuela al médico. Eso es una infección y podría llegar a ser grave. Vale, y aquí viene un poco la buena noticia para aliviar toda esta presión que estás sintiendo ahora mismo. Muchas veces tendemos a polarizar cualquier experiencia. O llego a Santiago caminando con mi mochilusco de 8 kilos o me vuelvo a casa y no quiero saber nada. Y en realidad no, hay un montón de opciones entre medias que puedes tomar para no tener que abandonar el camino y no provocarte una lesión grave. Esta primera opción yo la he tomado en un par de ocasiones y me ha salvado el camino. Y es enviar la mochila un par de etapas o incluso si estás muy mal hasta el final del camino, porque cambia muchísimo caminar con mochila a caminar sin ella. De verdad, es que no hay color. Caminar sin mochila es muchísimo más sencillo que caminar con una mochila de 5 kilos. Así que plantéate mandar la mochila los días que sea necesario para poder llegar a Santiago de una sola pieza. Otra opción, que también sería muy viable, es saltar una etapa en autobús. No sé, si tienes que hacer Astorga-Foncebadón, Foncebadón-Ponferrada, pues puedes saltarte quizá esas 2 etapas en autobús, esperar en Ponferrada y seguramente eso alivie mucho porque has ganado 2 días de descanso y has saltado 2 etapas que son durísimas. En realidad, ¿a quién le importa? ¿Al apóstol? Pues la verdad es que no lo creo. Y la última de las opciones, que quizá puedas plantearte si tienes un billete de retorno y no vives quizá en España o no quieres perder ese billete, puedes hacer tiempo y hacer el Camino de Santiago, pero de manera gastronómica. Visita las catedrales, come en los mejores sitios y por la tarde pues te puedes seguir pasando por el albergue para charlar con los peregrinos. He conocido algunas personas, algunos peregrinos que hicieron esto y acabó gustándole casi más que haber hecho el camino caminando. Simplemente se trata de intentar adaptarse. Y sé lo que te preocupa, la vuelta a casa, esa pregunta de ¿llegaste? Te voy a dar el guión exacto que tienes que usar. Cuando alguien te pregunte por qué volviste a casa antes de tiempo, no bajes la cabeza, no te justifiques. Diles exactamente esto mirándole a los ojos. El camino fue increíble, aprendí muchísimo, pero la lección más importante que he aprendido es a escuchar mi cuerpo y a respetarme. Y me he vuelto a casa porque quiero estar sano para poder volver el año que viene y terminarlo. ¿Sabes lo que pasa cuando dices esto con seguridad? Que la gente te acaba admirando. Porque mucha gente es capaz de seguir y seguir y seguir y forzar su cuerpo hasta romperse. Pero no hay mucha gente que tenga la suficiente madurez emocional como para cortarlo a tiempo y regresar a casa. Así que te diría que si hoy tienes que abandonar, lo hagas sin culpa. Llora lo que tengas que llorar porque sé que da rabia, de verdad. Entiendo perfectamente cómo te estás sintiendo. Pero luego lo que debes hacer es secarte las lágrimas, irte al primer bar que encuentres, pedirte una cervecita o lo que sea que tú bebas y brindar por esos kilómetros que sí que hiciste, porque esos kilómetros son tuyos para siempre, nadie te los quita. Y recuerda que volver a casa sano es la única manera de garantizar que sí que habrá una segunda vez. Y antes de terminar, me gustaría pediros una pequeña cosa. Si alguna vez habéis tenido que abandonar o a lo mejor habéis estado a punto de tener que hacerlo, me gustaría muchísimo que pudierais dejar vuestras experiencias abajo, porque estoy segura que alguien en algún momento va a ver este vídeo y está pensando en abandonar o ha tenido que hacerlo. Y estoy segura que ese comentario con vuestra experiencia podrá ser muy probablemente ese abrazo que necesitan. Y en realidad, pues eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Buen camino.